Bueno, estamos saludando a todo nuestro auditorio que nos han estado escuchando por este medio. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que tenemos. Un abrazo para todos los que nos están viendo y para todo el auditorio de habla hispana, a quienes les deseamos las bendiciones grandes del Señor. Hoy presentamos un maravilloso tema que lo hemos titulado El Alfa y Omega. Es una doctrina central de la unicidad. Y comenzamos con el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En ese orden, el apóstol Pablo, cuando hace mención a grosso modo de la genealogía de Jesucristo, en su carta a los Romanos, el capítulo 9, versículo 5, nos está diciendo el apóstol de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estamos haciendo referencia entonces al verbo de Dios manifestado en carne. Así que desde el origen, el texto masorético, o dicho de otra manera, el texto raíz, lo encontramos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En ese mismo sentido, en el que la Escritura nos establece un solo Dios verdadero. Isaías, en su capítulo 7, nos está haciendo una hermosa declaración. Versículo 14. Porque he aquí que el Señor os dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Continuado la traducción, en San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, nos está diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura del profeta Isaías que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando el profeta hace mención de Dios manifestado a los hombres, lo está confirmando cuando él habla de Emmanuel. San Mateo traduce que Emmanuel significa Dios con nosotros. Continúa el texto sagrado mostrando la divinidad en Jesucristo. Entonces, en el principio era el verbo. San Juan 1, verso 1 al 5. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa expresión sobrenatural que nos registra el Evangelio de San Juan nos está mostrando el principio de la creación, que sin Él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho.
el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, el versículo 15, nos está hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, esa majestuosidad con que el apóstol describe nos va dando una luz, nos va reflejando toda la incógnita que se puede crear en todo este tema tan maravilloso de la unicidad. Y dice entonces en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, 2 y 3, nos está diciendo el texto sagrado: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es entonces la sustancia de la manifestación divina, como explicándose el apóstol con ciertos tintes de filosofía, porque cuando él habla de sustancia, habla de la creación. Jesucristo, el Verbo encarnado, hace parte de la creación, porque ya toma figura en el cuerpo de María, como dijo el ángel a José en el sueño de revelación: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Regresamos a Isaías, y entonces nos está diciendo en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Queda ahí dada la respuesta a las incógnitas creadas cuando leemos en los evangelios que Jesús hace referencia al Padre. Entonces, los mismos discípulos tenían algunas confusiones, porque dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Capítulo 14 de San Juan. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Esa declaración, que podríamos decirle vertical, porque es el mismo Señor Jesucristo que dice: yo y el Padre uno somos. Es la majestuosidad de la luz evangélica para que la humanidad entendamos en Jesucristo la manifestación sobrenatural. Pablo, en su carta a Timoteo, primera carta, capítulo 3, verso 16, dice: porque grande es el misterio de la piedad. Entendamos esto. Cuando el apóstol hace mención del misterio de la piedad, es porque para el mundo entero era un dilema ver o entender a Jesús como el Dios verdadero. Pero él
Juan lo aclara. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es majestuoso para la humanidad, para los que hoy confesamos con mucha alegría que somos llamados hijos de Dios. Esa es la enseñanza, es la doctrina central de la fe cristiana. Por eso el bautismo en el nombre de Jesucristo es radical. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta doctrina seguirá siendo el principio básico de la enseñanza de la fe en el camino de la salvación. Gracias al Señor por darnos estas luces, por revelarnos su palabra. La Biblia es bien amplia, bien extensa en hacernos mención de esta doctrina maravillosa. Basta centrarnos en el texto inicial. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice el Señor Jesucristo. Entonces, siendo Él el Todopoderoso, es la manifestación gloriosa del Dios invisible. Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. Por eso, para Él hacer la obra redentora, tenía que manifestarse en carne como está escrito en la palabra. Y lo hizo para que se cumpliese la Escritura. De manera que, bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo Jesús a uno de los discípulos que le costó mucho trabajo creer que Jesucristo había resucitado. Tomás el incrédulo. Cuando Jesús se aparece en el aposento donde están ellos, los discípulos, y se presenta y le dice: salve, mira Tomás, no seas incrédulo, mira mis manos, mira y mete tu mano en la llaga de mi costado. Y cuando Tomás mira y ve y certifica, dice: Señor mío y Dios mío. Jesucristo no se negó a esa veneración. Jesucristo recibió esa confesión de este discípulo y le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy la Iglesia, y desde el tiempo apostólico, seguimos pregonando el único Dios verdadero manifestado en Cristo. Y Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 4. Y nos dice el apóstol: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. ¿Qué más necesitamos para entender esta hermosura de enseñanza donde queda claro que el Dios Espíritu,
Jehová de los ejércitos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la misma expresión que tenemos en Jesucristo cuando Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Señoras y señores, hermanas, hermanos que nos escuchan, escudriñemos las Escrituras y veamos y asegurémonos de nuestra fe y apoyemos nuestra confianza en el texto sagrado. Dice también el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres concuerdan. Otra versión dice: estos tres son uno. Es la manifestación gloriosa para los hijos de Dios. Dice San Juan en el capítulo 1 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una gracia, es un don celestial que usted, amigo, usted, hermana, usted, hermano, le quede claro esta enseñanza maravillosa para que estemos satisfechos, para que adoremos, para que nos rindamos delante del Señor con toda firmeza y seguridad que Él es el único Dios verdadero.